dijo Willy hace un rato, ni murió ni fue guerrero, ¿no es cierto? Porque claro, como ustedes saben, había en los últimos días una enorme especulación, al menos en el plano de la política, del análisis político, de los economistas políticos más relevantes de la Argentina, economistas, e incluso en la opinión pública, respecto de que, considerando el estado de cosas de la economía y la política en la Argentina, algo iba a terminar ocurriendo, ¿no? Y efectivamente ocurrió algo, ¿no? Las alternativas, ¿cuáles eran? Se me ocurre, ¿no? En términos de presentarles una conjetura. Y sobre todo considerando el último acontecimiento que protagonizó la señora Kirchner la semana pasada, cuando habló en esta asamblea de la Eurolat, gracias Romy, impactantes y algunas graves, ¿no? Por ejemplo, mencionó el tema del bastón y de la banda presidencial. Le agregó a eso que, bueno, eso no era suficiente para tener el poder, y dijo, sobre todo cuando no se hace lo que hay que hacer, ¿no es cierto? Y le agregó a este comentario lo que yo consideré la semana pasada que fue lo más serio de todo, que es cuando volvió a insistir con su idea de que las instituciones deben ser reformadas, ¿no? Y esta definición de Cristina conecta de manera directa con algo que ayer dijo el presidente Fernández, y ahí voy a ir ahora. Después de semejante declaración de la señora Kirchner, obviamente la especulación respecto de cambios creció de manera considerable. Se habló de cambios en el gabinete, de la cumbre de Chapalmalal, que le iban a sacar a Guzmán, que Guzmán lo iban a empoderar, que lo iban a echar al ministro de Pedro, que iban a echar a los no alineados. A los no alineados. De hecho, el propio Guzmán presentó el otro día una suerte de declaración de guerra cuando dijo vamos a gobernar con los que estén alineados. Bueno, entonces duró nada, ¿no es cierto? Por eso ni murió ni fue guerrero. Ayer ocurrieron una serie de acontecimientos que son llamativos en este contexto, porque el presidente podía haber hecho ¿qué? Podía haber profundizado, en todo caso, su confrontación con el sector del oficialismo que se volvió oposición, podría haber, prolongado el conflicto, que parece ser lo que más o menos ocurrió ayer, o podría haberse rendido. No sabemos cuál es el próximo paso del indescifrable presidente Fernández, ¿no es cierto? En cualquier caso, haya sido una prolongación del conflicto, una rendición, o una nueva instancia de cómo el presidente Fernández finalmente termina ponderando ante que los intereses de los argentinos su relación con la señora Kirchner, pasó esto que voy a contarles ahora. Delante del presidente del Ecuador, el presidente Guillermo Lasso, yo creo que inclusive, me imagino, dejándolo bastante desubicado a ver, el kirchnerismo y el peronismo en general no se caracterizan por las relaciones diplomáticas, ¿no es cierto? No. Bueno, planteó algo completamente inesperado, que no estaba en la agenda de nadie, ni en la negativa de nadie. Es más, ni siquiera está, creo yo, en la preocupación de los argentinos, que fue recuperar el vínculo con Venezuela, ¿no es cierto? Esta idea del presidente Fernández, esta inesperada y sólita idea del presidente Fernández, desafía, primero que nada, al principio más relevante que hoy regula las relaciones internacionales, que ahora lo voy a decir cuál es. Y conecta con la idea de Cristina. Claro. O sea, Cristina planteó el otro día que el sistema republicano, tal como lo conocemos, es un sistema anacrónico. Me imagino que la proyección de la señora Kirchner es un sistema autocrático. Es decir, las instituciones no sirven más, son antiguas, como los dentistas del siglo XVII. Eso fue lo que ella dijo en su oportunidad. Y el que tiene el poder lo tiene todo. Exactamente. Es decir, el poder es total. Todo. Es una cosa rusoniana, digamos. Es decir, el poder es el poder, ¿no es cierto? No hay ni mayorías ni minorías, ni hay consensos, ni hay diálogo, nada. Es decir, el que gana por uno, ganó todo, ¿no es cierto? Bueno, hay muchas tesis, agrego yo, es un comentario mío, muchas tesis, probablemente la más relevante sea la de Steven Levitsky, de un tipo de Harvard, de cómo los regímenes autocráticos nacen de regímenes democráticos, ¿no es cierto? Así, cómo la democracia se come a sí misma, digamos, y tenemos pila de casos. Bueno, obviamente Maduro es uno de ellos, Putin es otro de ellos. Claro, el argumento de que los votos te dan el poder total. Exactamente. Si vos tenés los votos... Acá el presidente
me parece que ni siquiera fue muy consciente de la barbaridad que dijo, ¿no es cierto? Porque hoy en día, y yo creo que esto, bueno, lamentablemente, como ustedes saben, el presidente Biden está en un estrepitoso declive, ¿no? Pero antes de su estrepitoso declive, el presidente Biden presentó una idea del orden mundial muy interesante, que está verificándose hoy en el plano militar, ¿no es cierto? Que el mundo que viene es un mundo en donde el orden es autocracia o democracia. Yo jamás pensé, y presumo que tampoco, que esto iba a llegar al plano militar, ¿no es cierto? Que es lo que estamos viendo hoy en día. Sí. Estamos viendo cómo la autocracia ataca militarmente a la democracia, ¿no es cierto? Eso es finalmente, de última, lo que estamos viendo en Ucrania. Entonces me parece que acá el presidente Fernández pegó un giro tan radical en su posición, que lo conecta directamente otra vez con esta idea de que Argentina podría dar la bienvenida acá a Putin, ¿no es cierto?, para que seamos la puerta de entrada, que por cierto ya de hecho es Venezuela, es decir, Fernández hasta llegó tarde en esa idea, ¿no es cierto? Bueno, además de plantear su idea de que hay que ayudar a Venezuela, ¿por qué dijo esto? Porque Venezuela ha tenido ¿qué? Problemas, ¿no es cierto? ¿Y no lo sigue teniendo? Bueno, lo sigue teniendo, por supuesto, pero eso no son problemas. Es decir, problemas son otra cosa. Problema puede ser la inflación, problema puede ser... Pero lo que vive Venezuela no es un problema, es el resultado de un régimen, ¿no? Hay 300 presos políticos reconocidos. Bueno, imagínate lo que bueno, cuando todo el mundo esperaba que el presidente iba a tomar el control del área energética del gobierno, que es uno de los temas más críticos del momento, y en donde además los funcionarios de la señora Kirchner desafiaron al ministro Guzmán, desoyendo el despido que el ministro Guzmán les ordenó, y han presentado públicamente informes en contra del ministro y en contra del presidente, pues mañana va el presidente con ellos a vaca muerta. Claro. Como para que la gente no entienda nada de qué se trata. Y sobre esto planteó esta definición tan curiosa, ¿no es cierto?, respecto de que, bueno, el gobierno va a garantizar que la inflación no afecte el bolsillo de los argentinos. Yo cuando lo vi dije, bueno, pensarás que podrá afectar el bolsillo de los polacos, ¿no es cierto?, o de los franceses, porque si hay un fenómeno inherente a la inflación, es que justamente afecta al bolsillo de los argentinos. Claro. Exactamente. Y finalmente, bueno, aunque vino primero en la secuencia, el ministro Guzmán presentó un balbuceo, una zaraza, en sus propios términos, como yo pocas veces le he visto. Eso que lo hemos visto al ministro Guzmán, decir cosas raras, digamos, pero esta ya le costaba terminar las oraciones porque seguía pensando mientras que hablaba, digamos. Vamos a convocar a las fuerzas productivas para el impuesto a la renta inesperada. Todo un espectáculo que parece haber confirmado algo parecido a una rendición, ¿no? Yo me resistía a pensar en la noción del títere, porque yo creo que lo de Fernández es mucho peor que la noción del títere, ¿no? Es un presidente que tiene muchos inconvenientes para gobernar, ¿no es cierto? Y efectivamente las tensiones con el kirchnerismo podían hacernos pensar que, bueno, que efectivamente el tipo no era un títere, era una persona con muchas dificultades para superar los obstáculos que tiene hoy en día la política en toda parte del mundo. Pero ayer pareció eso, o sea, un títere rendido en aspectos inclusive muy peligrosos y muy delicados, como plantear una recuperación de las relaciones con Venezuela y ofrecerse como el país que puede vehiculizar a América Latina para que tiene que repensar su relación con Venezuela, explicarle eso a Boric o a la calle Pou o a Lazo o al propio Lazo, que lo tenía al lado, que se alcanzó a decir, nosotros no teníamos previsto hacer semejante cosa, claro, ¿no es cierto? Así que bueno, un día muy dramático el de ayer para la vida política y económica de la Argentina.